Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, queremos reiterar una vez más la invitación para nuestro primer congreso, Busco en Ti, en México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Tu identidad cuenta, nos hemos enfocado en este tema, porque realmente es un regalo que ya recibimos nosotros, lo tenemos desde que nacemos, desde nuestra creación. Padre nos dice, nos hizo a su imagen y semejanza, desde allí nos dio ese regalo de identidad, de paternidad. Nos tenemos que alejar realmente de esa orfandad en la que vivimos continuamente. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que es la identidad. No sabemos quiénes somos, a quién representamos. Cuando tenemos esto claro, yo creo que la vida de nosotros cambia por completo. Y cuando digo cambia, no significa que no tengamos aflicciones. Claro que vamos a tener aflicciones, pero la diferencia es cómo aprendemos a resolver estas situaciones, cómo las enfrentamos y qué salimos ganando de cada una de ellas. Esto es lo que estaremos enfocados estos días en la Ciudad de México, en el tema de identidad cuenta, así que los esperamos allí, nos veremos ya allí en Ciudad de México, ya el formulario de inscripción está en nuestras redes sociales, toda la información concerniente a este evento ya está en nuestras redes sociales, así que no se les olvide, atiendan este llamado y nos veremos allí en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Ahora sí, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo feliz y bendecida de estar aquí en una oportunidad que Dios me da de poder hablar de lo que pasamos día a día, ¿verdad? Hay que compartir la palabra de Dios y qué mejor sino tomando un café con nuestro Señor Jesucristo, podernos sentar a la mesa, platicar con Él, charlar con Él, como lo hacemos con cualquier amigo, ¿no? No sé si ustedes han pasado en algunas ocasiones la impaciencia. Esa espera, el título de hoy es En espera. No sé si han estado alguna vez esperando un resultado, un diagnóstico, o esperando un trabajo, o esperando una noticia. En espera, han estado esperando. Ese momento en el que uno espera es un momento muy difícil en donde pasa uno mucho sufrimiento, depende de esa espera, ¿verdad? Porque hay esperas como, por ejemplo, cuando estamos en un hospital esperando la noticia de un paciente, un familiar de nosotros, o cuando estamos esperando el diagnóstico que nos tienen para un problema de nuestra salud, o cuando estamos sin trabajo y estamos esperando, hemos entregado currículos y estamos esperando esa llamada, esa llamada para poder tener y lograr lo que hemos querido, ¿no? Esa espera en esos casos son, híjoles, desesperantes. Uno sufre, uno se angustia, empieza a haber ansiedad si somos impacientes. En esa espera Dios nos manda a ser pacientes, pero a veces es muy difícil y muy complicado. Hay otro tipo de esperas, por ejemplo, cuando esperamos a un embarazo, que un embarazo de término, estamos gozosos y estamos felices esperando, ¿verdad? Pero queremos, Señor, a veces que el Señor apresure y a poder ver ese fruto de esa bendición, de ese amor en nuestras manos, ¿verdad? Y esa espera de 9 meses se nos hace larga, pero tiene un propósito y tiene que terminar ese propósito y estar a luz esa semillita que va a ser de bendición para tu familia y para los demás, aquellos que esperan, por ejemplo, un bebé. Pero también estamos, por ejemplo, aquellas que esperamos cuando hacemos alguna comida, que hacemos algo que lleva tiempo, ¿verdad? Cuando lleva tiempo y tenemos que apresurarnos para la comida o para que llegue el invitado o algo, en esa espera entra la ansiedad y las cosas impulsivas, actuamos impulsivo haciendo, nos enojamos, nos frustramos, gritamos, en esa espera, ¿no? Porque no hay paciencia.
También hay otro tipo de espera, ¿no? Cuando estamos en el tráfico y esperamos y es muy largo esta espera, ¿no? No vemos que avance, que no está el siga, el alto nada más y el alto y tenemos que estar en el trabajo. Hay muchos tipos de estas esperas donde tenemos que saber que lo que nos puede ayudar para no afligirnos, para no sufrir, es la paciencia. Yo les voy a hablar en el caso de la espera de algún resultado o de algo que es una prueba muy difícil. Hay mucho sufrimiento. Y durante eso, los que creemos en Dios, pues ponemos esa carga, ese sufrir, esa presión, esa angustia, la ponemos en las manos del Señor, que Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Y sabemos que Él es nuestro pronto auxilio, dice que es nuestro pronto auxilio, pero a veces no es pronto, no es como nosotros queremos, ese pronto auxilio se vuelve eterno. No sé cuántos años has esperado, un año, meses, horas, días, o has esperado que se te parece que es una eternidad. Es mucho lo que a veces ponemos a esperar, ¿verdad? Y entonces en esa espera hay un sufrir. Y el Señor nos dice que seamos pacientes durante esa espera. El versículo que vi para donde saqué esto de la paciencia está en Romanos 12:12 y dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseverancia en la oración. Yo les decía que en ese sufrimiento oramos a Dios, ¿no? Y esperamos una respuesta pronta. A veces se alarga mucho la respuesta y no hay lo que nosotros queremos. En la vida de José, como ya conocemos en la Biblia, él tuvo que esperar cuando lo metieron en la cárcel en algo injusto. Y cuando habló con el copero de su sueño, esperó desde que habló hasta el día que el copero recordó lo que había pasado, 2 años, para que pudiera llegar al propósito que Dios tenía para la vida de José. Iba a salvar su pueblo, iba a salvar muchas cosas. En nuestra vida, nosotros también tenemos que esperar para que se vea y se cumple el propósito. Si queremos, por ejemplo, las mujeres que nos gusta arreglarnos el cabello, pintarlo, ustedes saben que cuando uno quiere pintarse el cabello, hacerse luces o rayos, es una espera de 3, 4 horas y a veces nos impacientamos, pero sabemos que el resultado será bueno. Así es con lo que Dios quiere para nosotros. La espera es difícil, pero el resultado será bueno. Yo esperé más de 10 años en oración, persistiendo en que mi esposo pudiera conocer al Señor como su Salvador. Sufrí durante ese tiempo, me angustié durante ese tiempo y también hubo un momento en que ya no creí en que pudiera haber una, una solución o que pudiera mi esposo cambiar. Y a veces durante esta espera nosotros podemos perder nuestra fe, podemos perder llegar a la incredulidad y pecar y apartarnos de las cosas de Dios. Entonces Dios habló a mi corazón y ojalá esto te sirva para ser pacientes, porque aquí dice que muestren paciencia, debemos demostrar paciencia y la paciencia se va desarrollando. Entonces, quiero invitarles y decirles el significado, que la paciencia es una virtud, es el fruto del Espíritu Santo, es uno de los frutos del Espíritu Santo, pero es una virtud. ¿Y qué es el significado de paciencia? El paciencia es la capacidad de soportar, tolerar los problemas, las demoras, las oposiciones, el sufrimiento, las adversidades, sin embargo, sin frustración, con calma, sin ansiedad y con alegría. Es la habilidad de hacer la voluntad de Dios en su tiempo y aceptar su tiempo. Fíjense, es aceptar el tiempo de Dios, es sufrir,
pero es permanecer durante esa adversidad. La etimología de paciencia significa sufrimiento, es sufrir, esa es su etimología, o sea, viene del sufrir, de paz, tener un paz durante ese sufrimiento, esa paciencia. Y también estuve averiguando que en griego su significado es upomone. Y upomone significa resistir bajo presión. ¿Cuántas veces, como les decía, estamos resistiendo bajo una presión? Y es una presión que quizás no podemos, que no entendemos y que si no tenemos paciencia podemos perderla y perder esa promesa que Dios tiene para nosotros y deshabilitar ese amor, esa fe y llegar a una incredulidad. Así que es muy importante que tengamos paciencia. Yo le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo adquirir esa paciencia, Señor? No sé cómo hacerlo y cómo explicar qué es esa paciencia, cómo entender qué es la paciencia. Y encontré que es la paciencia, a través de la paciencia donde nosotros vamos a formar nuestro carácter, donde a través de esta paciencia vamos a formar el carácter y la personalidad. Y este carácter se ve en las decisiones que tomamos día a día, en cómo lo tomamos, si lo hacemos impulsivamente, impacientemente, o si lo hacemos pacientemente esperando en nuestro Señor. Las características de una persona paciente es que son tolerantes, son amables, son optimistas, son tranquilas, son armoniosas. ¿Tú te encuentras en estas características? La verdad, yo no me encuentro en estas características. Yo me encuentro en las características de una persona impaciente. Y esto es lo que Dios hizo mostrar a mi corazón, cómo tenía que cambiar, qué importancia tiene la paciencia. Es una importancia, es una virtud que yo necesito desarrollar y que quizás algunos de ustedes también necesitan desarrollar. Así que las características de una persona impaciente son estas que les voy a mostrar. Es que necesitan que todo suceda de inmediato. Es como les decía, están friendo algo, pero ya es tarde y necesitan que sea en el momento o están esperando un resultado y le dicen, pero de trabajo, es que ya no puede ser ya, todo tiene un tiempo. También quieren que las cosas pasen cuanto antes, en el momento que nosotros queremos. A veces decimos, Señor, es que esta no es entonces tu voluntad porque mira, no pasa. Y tú dices que todas las cosas nos ayudan para bien, sí, pero ¿dónde está el bien? Y entonces nos volvemos impacientes. También deseamos resultados con mayor premura. Deseamos que todo sea rápido, o sea, todo en su tiempo y todo lleva un proceso. Fíjense, hasta el poder hacer un pan del que nosotros compramos, nosotros vamos y lo tomamos, pero para poder tomar ese pan debió de haber llegado un proceso muy largo y el panadero empezó a amasar, a poner la harina, los ingredientes, desde ir a comprar los ingredientes, desde antes poner en su pensamiento qué es lo que quería hacer, qué tipo de pan quería hacer, empezar a ir a buscar los ingredientes, desarrollarlo, meterlo al horno y en el horno también tiene un tiempo. ¿Se imaginan el panadero impaciente porque ya tiene que tener un tiempo, porque sabe que para que se cueza tiene que tener un tiempo? Todo necesita un tiempo de espera. Tenemos que tener pensamientos que sean buenos, pero en los impacientes hay pensamientos de catastróficos. Yo les decía, estoy esperando los resultados de una mastografía. Mi familia ha padecido mucho de cáncer. Les he comentado que mi padre murió de cáncer y en esta espera y en esta oración ha habido una impaciencia de que tener los resultados rápidos y saber que todo está bien. Pero Dios me ha invitado a que todo tiene un tiempo y que recuerde que la promesa de Él y que Él a través de la cruz se llevó toda enfermedad y ha quitado toda maldición generacional en el momento en que yo he creído y es el tiempo de que debo de seguir creyendo. Así que si sigo en impaciencia,
pues todos mis pensamientos serán catastróficos y no serán como una persona paciente, con pensamientos de armonía, de amor, positivos, de fe, de creer. Así que no damos tiempo a que sea su curso, no le damos tiempo a las cosas. Todo tiene un tiempo. La palabra dice que en todo hay un tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, esas son las características de una persona impaciente. Tipos de paciencia. Hay tres tipos de paciencia. La paciencia que es con los demás. Dios nos invita a ser pacientes y amarnos unos a otros. A veces no toleramos a las personas porque queremos que sean a nuestra manera. Pues Dios nos invita a tolerarlas respetando la manera de ellos. O sea, no tienen que ser como nosotros. Imagínense si fueran como nosotros. Esa es una manera de paciencia. Otra manera es desafiando las pruebas, como yo les decía, las tribulaciones. En la paciencia, ahí se va a ver en las tribulaciones, en las pruebas, porque en estas pruebas vamos a ver nuestro carácter, cómo tomamos las soluciones, si con fe, orando, o desanimadamente y con una actitud negativa. Otro es en la vida cotidiana, como les estaba diciendo, en cómo cocinamos, cuando estamos en un banco, que estamos esperando la fila. Hay muchas maneras en las que tenemos que esperar, pero que tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Por nuestro propio bienestar, para tener esa paciencia y esa armonía que Dios quiere que tengamos, porque dice, alégrense en la espera, tenemos que alegrarnos, tenemos que mostrar ese gozo que hay en nosotros, aquellos que buscamos de Cristo, que debemos de ser pacientes, ¿no? Es una virtud que tenemos que tener. Bueno, ¿cómo ser pacientes? La paciencia se tiene que ir desarrollando, procurar hacerlo la voluntad de Dios, aceptar que ocurran las cosas en el tiempo de Dios, no en nuestras cosas. Sí, la paciencia se va desarrollando. Nosotros tenemos que desarrollándola poco a poco. Si aprendemos a ser pacientes en las cosas pequeñas, cuando vengan esas tribulaciones, vamos a poder ser pacientes y vamos a poder enfrentarlas y vamos a poder llegar a cosas más grandes. Dios nos va a llevar a cosas más grandes. A veces nos preguntamos, ¿por qué no hemos alcanzado esto que tanto hemos querido? ¿Por qué hemos tomado decisiones impacientes? ¿Por qué hemos perdido esa paciencia? Las cosas en este mundo ahorita todo es con rapidez, todo es de rapidez, todo es de angustia. Como hemos hablado en el mensaje pasado, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay mucha enfermedad. Y eso hace que seamos impacientes. Pero Dios nos invita a tomar esta virtud de ser pacientes, irla desarrollando. Ahora, se desarrolla la paciencia a través de modificar estas actitudes que sabemos que no nos hacen bien. Nosotros sabemos que somos impacientes y Dios nos invita a modificarla. ¿Cómo la podemos modificar? Dios nos dio dominio propio. ¿Por qué nos dio dominio propio? Porque Él sabía que era necesario pasar pruebas, pero que era necesario que tal vez a través de Él íbamos a poder ayudarnos con paciencia y amor para fortalecer nuestra fe. A través del creer, nosotros somos fortalecidos en fe. Es obedecer a la voluntad de Dios. A veces hay cosas que no queremos y nos vuelven impacientes porque no queremos eso, pero cuando Dios nos muestra su voluntad y su tiempo, entonces y pacientemente lo aceptamos, entonces es cuando cambiamos las cosas. Es depender completamente del tiempo de Dios. No es fácil, no es nada fácil, pero si tratamos de transformar esto, va a ser mejor. Si tratamos de guardar silencio durante la oración, un tiempo para poder escuchar
lo que Dios nos quiere decir para poder ser pacientes. La desarrollamos también buscando la palabra, escudriñando la palabra, haciendo que esta palabra no solamente la oigamos, sino penetre hasta lo más profundo para que nos haga entender como Dios lo hizo a través de este mensaje a mi vida, poder entender que debo de dejar de ser impaciente, que debo de empezar a desarrollar la paciencia, confiando, esperando, porque sabiendo que la espera es esa promesa que Él ha tenido para nosotros y que Él no es hombre que miente ni que se arrepiente, que lo que Él dice se cumple. Hay cosas que no están en nuestras manos, que no podemos controlar. Así que, ¿para qué perder la paciencia si no la podemos controlar? Ese es el tiempo en que hay que dejarlo que Dios obre en su tiempo y en su voluntad. Yo les dije que mi esposo tardó más de 10 años cuando yo dejé de ser impaciente, cuando yo dejé de estar presionando al Señor y diciéndoles que otra vez, y mira, fue cuando el Señor empezó a obrar en mi vida y en la vida de mi esposo. Y a través de eso, de ese amor y gracia de nuestro Señor, mi esposo pudo hoy reconocer al Señor. Y hoy por hoy puedo comentarles y decir como testimonio que en la espera, pacientemente descansas en el Señor. Pero cuando hay impaciente, como lo tuve yo muchos años, no puedes descansar. La oración está, la oye el Señor, ya está la oración, pero no puedes descansar. Entre este paso, entre el paso de la oración y el paso de la respuesta, esa línea delgada entre estas dos cosas es mucho sufrimiento. A veces es muy desesperante, a veces es angustioso. Así que dentro de este paso es necesario que estemos sometidos a Dios y que estemos enfocados en Dios, porque si no, nos volvemos impacientes durante la espera. Permanecer en Dios, como yo les dije. Ahora, ¿cómo cultivar esta paciencia en nuestra vida día a día? Con pensamientos de bien, y esos pensamientos de bien los vamos a adquirir conforme escuchamos la Biblia, conforme escuchamos la palabra, es enfocándonos en Dios. Tenemos que tener un punto de vista, y si nuestro punto de vista, por ejemplo, en mi caso, es empezar en las cosas catastróficas, es empezar en el pasado, en lo que le sucedió a mis padres, yo no voy a poder avanzar. Pero si mi punto y mi enfoque es en creer en lo que Dios dijo de mí, en creer en lo que Dios hizo por mí, entonces ese enfoque va a ser en Dios. Y entonces va a haber paciencia y va a haber calma a mi corazón. Evitar comportamientos y evitar comparaciones. No sé a ustedes si les ha pasado que a veces vemos en otras personas y decimos, es que vemos que a él todo se le da rápidamente y a mí no. Bueno, pues déjenme decirles que cada persona tiene una historia y cada persona tiene una manera de enfrentar y Dios trata con él a su tiempo. Todos somos diferentes y todo es en el tiempo de Dios y con la historia que Dios tiene para él. Ahora, ¿cómo vencerla? ¿Cómo vencer esta impaciencia y poder ser pacientes? Es lo más importante, creo que yo, no poner la mirada en lo que estoy pensando, sino en lo que debo hacer. O sea, ¿qué es lo que estaba pensando? Les dije que me va a pasar. Y si seguía pensando en eso, no era una angustia y un sufrimiento, sino tengo que, porque decimos que paciencia es, les dije que estar bajo resistencia. Entonces es bajo sometimiento, bajo presión. Es resistir, aunque hay una presión en los pensamientos, en las cosas, es resistir bajo esa presión, poder resistir, poder persistir, poder fortalecernos bajo esos pensamientos. Entonces, no poner la mirada en lo que estoy pensando y esperando, sino en lo que debo hacer. ¿Qué debo de hacer? Confiar en Dios, leer la palabra, fortalecerme a través de la palabra para esperar con paciencia y tener calma en mi corazón. Otra de las cosas
que debemos también de tomar en cuenta es que lo que Dios preparó para nosotros solo es cuestión de tiempo. Nadie nos lo va a quitar. Lo que Dios prepara para nosotros es cuestión de tiempo. David, de cuando fue ungido a cuando fue rey, pasaron 15 años. Y esos 15 años tuvo que esperar. La manera en la que esperó pasó por muchas pruebas, pero esperó para poder llegar a ser rey. Jacob tuvo que pasar por muchas cosas desde que nació, tuvo muchas luchas, muchas pruebas para poder llegar al propósito que Dios tenía diseñado para él. Y durante esa espera, Jacob luchó. Nosotros tenemos también que luchar en nuestra espera para no perder esa esperanza y la fe. Nuestro Daniel también esperó a que fuera la respuesta. Nehemías también esperó. Cada uno de nosotros tenemos que esperar. Abraham esperó, Moisés esperó. Cada uno de nosotros esperamos. Nuestro Señor Jesucristo esperó un sufrimiento tan largo. Esperó para poder llegar al propósito más hermoso que es poder salvarnos a través de su sufrimiento, a través de la cruz. Y fue paciente, lo vimos un día que hablamos sobre el Getsemaní. Él bebió de la copa que era para nosotros y aún en el dolor nunca se quejó. Él siendo hombre también, nuestro Señor Jesús, nunca se quejó. Siempre hubo amor, paciencia para con nosotros, porque Él sabía gozosamente que el propósito que tenía su Padre, nuestro Padre, era para la salvación del mundo, para tener una vida eterna. En paciencia pudo lograr todo esto, porque Él es paciencia. Un atributo de nuestro Señor es que Dios es paciente. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos muerto porque el pecado lleva a la muerte? Y nosotros ya hubiéramos muerto. Pero si no fuera por la paciencia de Dios, el amor de Dios y su misericordia, no estaríamos aquí vivos. Él es paciente. ¿Cuántos de nosotros pecamos? ¿Cuántos de nosotros todos somos pecadores? No hay ni uno solo justo, ni uno bueno, solo nuestro Señor Jesús. Y somos impacientes y pecamos y esperamos resultados prontos. Cuando Dios nos dice, espera, tengo un propósito para ti, tengo una promesa para ti. En la espera, Dios está con nosotros. Cuando nosotros estamos en esos tiempos, Dios está con nosotros. La espera es como esa sala de un hospital donde sabemos que estamos esperando resultados, cualquiera que sea, pero durante esa sala de hospital esperando la respuesta, Dios está ahí. Él es el médico de médicos y no es como los médicos que Él están haciendo su trabajo y esperamos. No, Él hace su trabajo, pero mientras hace el trabajo, Dios, Él está a nuestro lado consolándonos. Él está ahí animándonos, fortaleciéndonos. No estamos solos durante la espera. Él está con nosotros. Por eso dice, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi voz. Él estaba en angustia cuando se hizo este salmo, David, pero paciente esperó en Jehová y Él oyó su voz. Él oye nuestra voz. Él nos saca del hoyo cenagoso. Tenemos que esperar pacientemente. No podemos ser producto terminado si no hay paciencia en el proceso. Yo les hablaba de cuando se tiñen el pelo. No pueden terminar ese producto si no esperamos pacientemente. Porque podemos decir, ay, ya déjame. En todo, no podemos terminar lo que Dios diseñó para nosotros si no esperamos con paciencia. Otra de las cosas es que si crees, no estés pensando nada, pero Dios, no pienses. Cuando crees, tú piensas que no está pasando nada, perdón, pero sí está pasando algo. Dios
ya tiene una estrategia diseñada para ti. Dios, en lo que tú esperas, Él ya está viendo, movilizando cosas para que puedan hacerse la voluntad de Dios. Cuando tú esperas un trabajo, Dios ya está moviendo las cosas. Mi hijo estaba esperando, perdió su trabajo y estaba esperando en un trabajo 2 semanas. Él oró y dijo, confío en que tú vas a hacer tu voluntad, pero mi deseo más grande es estar en este trabajo, es todo lo que yo había querido. Empezó a ver cosas que le decían falta esto, no lo tenía falta lo otro, y de repente le pidieron del SAT, y para hacer una cita en el SAT tenía que esperar pues mucho. La hizo por internet y era el 200 y tanto en espera. Eso lo hizo el día sábado en la noche. Y dijo, si soy la 200 y tanto, ¿cuándo me lo darán? Y él necesitaba presentarlo a más tardar este lunes, hoy o mañana, para poder entrar a ese trabajo. Ya le habían dicho que sí, pero era importante porque si no, no podía. Y el día domingo le mandaron un mensaje una notificación donde su entrevista para el SAT sería el día martes temprano. Así que Dios escucha la oración y Dios está contigo y Dios está planeando. Él mueve lo que tenga que mover a tu favor. A los hijos de Dios, a los que le creemos y obedecemos, Él mueve las cosas a nuestro favor. Cuando peleaba Jacob, hubo una lucha en lo espiritual. Allá arriba a veces hay luchas por nosotros, pero Dios siempre es el que gana. Así que recuerda que pacientemente espera y no olvidemos que Dios escucha nuestra oración y que Él está con nosotros. Dejemos de ver lo que estamos observando y creyendo y mejor hagamos la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios, esperar en su voluntad porque sus tiempos son perfectos. Vuelvo a decirles, como dice, a través de la paciencia, alegrémonos. Aprendí mucho con esto porque Dios no quiere decir que vamos a pasar esa prueba y que vamos a llegar a ser impacientes, pero vamos a poder desarrollarla si reconocemos que en esos tiempos Dios está con nosotros y que no pongamos la mirada en lo que estamos esperando, sino que en lo que debemos de hacer durante esa espera. Y durante esa espera es fortalecernos en la fe, orando, ayunando y creyendo pacientemente que Dios no se olvida de nosotros. Gozarnos en ese tiempo. Dice, como les dije en Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, no dejar de esperar. Muestren paciencia, Él nos pide que mostremos esa paciencia. Él sabe que a veces no vamos a poder, pero mostrémosla, desarrollémosla en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Así que es importante que para poder tener paciencia hay que perseverar en la oración y en todo tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, he terminado este día, este mensaje. Espero que les haya servido como lo hizo a mi vida a través de la palabra de Dios y que esperan disfrutando todos los días, tomando un café con nuestro Señor Jesús, teniendo esa relación y en esa intimidad con el único y el grande, el que siempre está a tu lado en la sala de espera. Cuídate mucho y que Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos podemos ver el próximo lunes. Dios te bendiga. Hasta luego.